Buenas tardes con todos los presentes. Queremos darles la bienvenida al 10º Congreso Internacional de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para nosotros es realmente muy satisfactorio convocarlos en la 10ª edición de nuestro Congreso. Ya son 10 años de un esfuerzo por traerles este foro académico de manera ininterrumpida, y nos complace tenerlos el día de hoy que damos por inaugurado este gran evento. Para empezar con nuestro Congreso, llamo al estrado al doctor César Guzmán Barrón para que pueda dar las palabras de bienvenida al público presente. Bueno, amigos y amigas, para nosotros es una satisfacción nuevamente estar en esta casa, que es la casa de todos y de todas. Sé que además hay una lista de personas que están en este momento inscribiéndose, con lo cual iremos integrando quienes vamos a participar en este desafío. Cuando empezamos a darle un título a este congreso, nos pusimos de acuerdo entre varios y finalmente resultó un tema o un título que creo que tiene un gran significado: balance, desafíos y perspectivas de un modelo en permanente crecimiento. Nosotros confiamos que a lo largo de este congreso podamos en efecto verificar que estamos, en el caso peruano, ante un modelo de permanente crecimiento. Definitivamente en América Latina somos el país que más arbitrajes lleva adelante. Ayer estábamos reunidos con algunos amigos de otros países y en particular de Bolivia, y se quedaban extrañados que cada secretario arbitral de nuestro centro lleva 40 casos y que tenemos en este momento 14 secretarios arbitrales. Cuando nosotros comenzábamos teníamos 2 secretarios arbitrales y 9 casos. Es decir, el crecimiento ha sido exponencial en nuestro país, no solamente en el centro nuestro, y por eso creemos que siempre es bueno cada año hacer una pequeña parada para mirar cómo vamos en el Perú, no solo cómo vamos en nuestro centro, qué desafíos y qué perspectivas se presentan. A lo largo del año que ha pasado, hemos tenido ya finalmente, a principio de año, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que ha establecido un conjunto de regulaciones, buenas o malas, adaptables o no a la realidad o no. Será uno de los temas que estaremos conversando en estos días. Pero hoy cumplimos 10 años en ese afán. Y con mucha satisfacción diría yo que iniciamos la 10ª edición de nuestro Congreso Internacional de Arbitraje. Cuando bajaba a saludar un momento, uno de ustedes me dijo, y realmente me generó una gran satisfacción: vengo a este Congreso porque aquí siempre se aprende, ya que siempre se comparte. Esperamos que así sea. Se presenta, por tanto, dentro de un contexto muy especial que creo que todos conocemos, y se ha convertido de alguna manera nuestro Congreso en una expresión tradicional de lo que en el fondo es el principal, y así esperamos que sea, un foro académico. No solamente un foro de network, donde me encuentro con otros árbitros para ver si me dan casos, sino más bien un foro donde realmente miro por dentro cómo está el arbitraje en nuestro país y cómo puedo desde allí desarrollarme en esta especialidad. Esto nos lleva y nos llena de satisfacción, toda vez que siempre hemos afirmado ser parte de la Universidad Católica trae consigo de forma natural un compromiso con la actividad académica. Este centro por eso no forma parte, y no forma parte de una cámara, no forma parte de una institución gremial, forma parte de una universidad. De una universidad que, a Dios gracias, ha logrado, y esto no podemos dejar de mencionarlo, y con plena satisfacción, el pleno acuerdo de las relaciones con la Iglesia Católica. Y la investigación jurídica no queda atrás.
recibiremos a fines de este congreso, es decir, este viernes, la 6ª edición de nuestra revista de arbitraje PUC, que será una edición gratuita como siempre para todos ustedes. Los objetivos que nosotros buscamos siempre será llevar a través de nuestro congreso el rigor académico y profesional y el enriquecimiento conceptual de aquellos temas que vamos a tratar en estos días. No solamente se trata de un sustento empírico, sino un sustento académico. Y por eso es que creemos que nuestro congreso, y con mucho orgullo lo decimos, es un congreso básicamente académico. De allí la incorporación de temas vinculados a situaciones un poco novedosas. En este año, por ejemplo, trataremos por primera vez el arbitraje en nuestras regiones, para ver cómo vamos en nuestras regiones, cómo se lleva el arbitraje en Huancayo, en Arequipa, en el Cusco, etc. Porque hay problemas ahí, hay situaciones allá, que es bueno también escuchar, porque estamos hablando de un arbitraje de nuestro país, no solamente de un arbitraje de Lima. De allí también que a raíz precisamente de estas nuevas normas que ha sacado el gobierno a través del reglamento de ley de contrataciones del Estado, tendremos oportunidad de escuchar desde su propia visión el papel y el rol que cumplen las secretarías arbitrales, que en nuestro país tienen una función probablemente mucho más comprometida que en otros países. Ayer comentábamos con algunos árbitros que han venido de afuera, que allá los árbitros manejan prácticamente todo. Aquí en el Perú, los secretarios de arbitraje a la inversa manejan casi todo. Y los árbitros sí tienen una función muy importante y sustantiva, pero un poco como que las situaciones van variando en el tiempo y por eso es interesante escuchar la perspectiva de qué hacen los secretarios arbitrales, pero no solamente desde el Perú. Por eso vendrá el director del Centro de Arbitraje del Ecuador, el director durante años del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, quienes nos contarán desde su perspectiva cuál es este papel y la función del secretario arbitral para un poco mirar otros espacios y mirarnos a nosotros mismos. Esperamos y confiamos que todo este programa, que no lo voy a desarrollar, no se trata de eso, esté conforme a aquellas expectativas que ustedes se han forjado al venir aquí. Yo quiero terminar señalando un agradecimiento a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes por su presencia, por decidir venir 3 días para poder compartir juntos este proyecto y esta aventura de hacer arbitraje en el Perú. Gracias al personal del centro que durante estas últimas semanas ha estado detrás para poder organizar este evento. Gracias también a un grupo de amigos, yo les llamaré siempre amigos, con quienes hemos ido elaborando el programa, como hemos ido desarrollando este proyecto desde noviembre del año pasado, para poder hablar del arbitraje, para poder hablar de sus desafíos, para poder hablar de sus perspectivas. Amigos, estamos seguros que a quienes también tenemos que agradecer en forma muy especial es a los expositores, y lo que hoy día van a tener ya la primera mesa y van a ser debidamente presentados, y ahí me voy a incorporar, sin duda será la única vez en que me voy a incorporar, no se preocupen, para poder colaborar un poco en nuestra opinión desde el centro sobre este tema de la ética, y esperamos que nuestra universidad, que tiene como principal objetivo ser academia, ser ética y ser honesta a toda prueba, continúe en este proceso de llevar adelante el arbitraje en el Perú de una manera distinta, de una manera en la cual ustedes se sientan absolutamente confiados de acudir al arbitraje en nuestro querido país. Bienvenido sea un arbitraje ético, bienvenido sea el arbitraje de nuestra casa de estudios. Muchas gracias. Bien, para dar inicio a nuestro congreso vamos a tocar como primer tema lo relativo a los supuestos de infracción ética de los árbitros en la ley número 3225, la nueva ley de contrataciones del Estado. Brevemente para comentar el tema, ¿no? Este tema nos llamó la atención porque consideramos a la ética y los valores éticos de independencia, imparcialidad y deber de revelación como deber instrumental, estos 2 primeros, fundamentales en el arbitraje de contratación pública, habida cuenta de la problemática que se vive a día de hoy. Pero nos planteamos algunas reflexiones que el panel va a atender con mucha minuciosidad, ¿no? ¿Existe una adecuada regulación de estos valores
en el reglamento y en el Código de Ética de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha equilibrado de forma adecuada o se ha relacionado lo que son esas infracciones éticas con los supuestos que ameritan una recusación fundada. Se han delineado bien acaso las competencias sobre quién debe sancionar qué supuestos en el arbitraje institucional, por ejemplo. Entonces, toda esta problemática de la aplicación del Código de Ética que sale a la luz de la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento será atendida por el panel que a continuación vamos a presentar. Buenas noches. En el primer panel nos acompañan Paolo del Águila Ruiz de Somocurcio, abogado con estudios de maestría en Derecho Convención, en Derecho de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual por la PUC. Cuenta con un posgrado en Derecho de la Competencia en la Universidad de Salamanca. Actualmente es miembro de la Comisión de Procedimientos Concursales, sede Lima Norte de Indecopi, y adicionalmente se desempeña como árbitro y consultor en materia de Derecho Comercial, concursal, contrataciones públicas y arbitrajes. Asimismo, es profesor universitario de la PUC y otras universidades en pregrado y posgrado. Asimismo, contamos con Walter Albán Peralta, abogado y magíster por la PUC, director ejecutivo de Proética, profesor de la PUC y exdecano de su Facultad de Derecho, incorporado al registro de árbitros de AmCham, Cámara de Comercio de Lima y del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC. Desde 2015 es miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje de la PUC. Mariela Brinoni, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada de la Maestría en Derecho, Convención en Derecho Internacional Económico por la PUC, egresada de la Maestría en Derecho Procesal y Solución de Conflictos por la UPC, exdirectora de Arbitraje Administrativo del OCE, experta en resolución de conflictos, contrataciones del Estado y gestión de contingencias legales. Se desempeña como árbitro en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUC, del OCE y otros centros prestigiosos del país, conciliadora extrajudicial acreditada por el MINJUS. César Guzmán Barrón, magíster en Humanidades y abogado con más de 30 años de experiencia en el ámbito de las negociaciones, evaluación y gestión de conflictos, mediador, conciliador, facilitador y árbitro, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario en pre- y posgrado en cursos de arbitraje nacional e internacional, solución de conflictos socioambientales, comercio internacional y de negociación y conciliación, especialista en la aplicación de mecanismos de solución de conflictos no judiciales. Fausto Viales Salazar, abogado especialista en Derecho Civil, Constitucional y Arbitraje. Cuenta con amplia experiencia en la elaboración de estrategias procesales, así como en el patrocinio en procesos judiciales, arbitrales y constitucionales. Lideró la defensa del Estado peruano en un importante caso ante el CIADI. Su trayectoria profesional ha sido destacada por la prestigiosa publicación internacional Chambers and Partners, destacándolo como abogado líder en el rubro de resolución de conflictos. En el ámbito académico es docente del curso de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho de la PUC por más de 30 años y es autor de diversos artículos publicados en revistas especializadas. Le brindamos fuertes aplausos, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá. En primer lugar, mi agradecimiento al Centro de Arbitraje, al Centro de Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través de su director, el doctor César Guzmán Barrón, y además felicitar a esta Casa de Estudios por la 10ª edición del Congreso Internacional de Arbitraje, que sin duda constituye un evento de asistencia obligatoria y un referente para todos los que estamos interesados en el sistema arbitral. En general, el tema ético es un asunto de gran relevancia en el arbitraje. En efecto, en el arbitraje no aplica el principio de doble instancia. Lo que se decide en el arbitraje es irrevisable. Por consiguiente, los valores éticos de los árbitros adquieren una importancia fundamental. La independencia e imparcialidad, en el caso de los árbitros, constituyen principios rectores de su función jurisdiccional.
Del estricto cumplimiento de los deberes éticos depende que los árbitros sean realmente imparciales, independientes y diligentes, única manera de preservar la legitimidad y credibilidad en el sistema arbitral como uno de los mecanismos más adecuados y eficientes para la resolución de conflictos, y única manera también de que el árbitro genere, pero sobre todo mantenga su prestigio en el mercado. Este asunto es de particular relevancia en el arbitraje, en el que participa el Estado dentro del marco de la normativa de contratación estatal, que, como todos sabemos, desde el año 1998 estableció al arbitraje como jurisdicción obligatoria para resolver las controversias derivadas de los contratos provenientes de licitaciones públicas y concursos públicos, lo que en el año 2000 se extendió a los contratos derivados de todos los procesos de selección sin distinción. Esta decisión política, única a nivel internacional, de establecer una suerte de arbitraje obligatorio, ha traído como consecuencia, y lo ha mencionado el doctor Guzmán Barrón, un crecimiento exponencial de los arbitrajes en nuestro país, y su uso masivo, como no podía ser de otra manera, ha generado especialmente en los últimos años una constante preocupación respecto a los valores éticos de los árbitros a quienes se les encarga resolver las controversias. Tengamos en cuenta que el tema ético está íntimamente relacionado con el problema de la corrupción, generando repercusiones legales y morales. Ya en el año 2008, el entonces CONSUCODE aprobó, mediante resolución de su presidencia ejecutiva, un primer código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado. Se establecieron ciertos principios y también se tipificaron determinadas situaciones fundamentalmente vinculadas a la independencia de los árbitros, que el árbitro designado tenía la obligación de revelar al momento de su designación o hasta la conclusión definitiva del proceso arbitral. También este código estableció sanciones contra los árbitros en caso de incumplimiento, siendo el órgano encargado de sancionarlos, aunque no lo mencionaba el código, el Tribunal de Contrataciones del Estado, que era el único órgano con potestad sancionadora de acuerdo a la normativa de contratación estatal. Este código, que no era un mal código, fue en la práctica inaplicable al tratarse de una disposición aprobada a través de una norma con rango infralegal que contravenía el principio de legalidad y el principio de tipicidad, por los cuales solo constituyen conductas sancionables las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley. De esta forma, a pesar de las buenas intenciones, este código fue, como decimos coloquialmente, letra muerta. Fue en el año 2012 que el tema ético generó especial preocupación por parte de las autoridades del gobierno de turno. Recordemos que en ese año el gobierno realizó su primera reforma a la normativa de contratación estatal, en la que incluso se llegó a regular un cuestionado procedimiento administrativo sancionador contra los árbitros que, para beneplácito de todos, ha sido derogado. Se trataba de un régimen persecutorio cuasi inquisidor contra los árbitros, quienes incluso estaban sometidos a escrutinio y, por tanto, a un potencial procedimiento sancionador a cargo del Tribunal de Contrataciones del Estado, si, por ejemplo, no explicaban las razones por las que se apartaban del orden de prelación normativa al resolver las controversias. Es decir, a nivel administrativo era posible cuestionar los fundamentos de los árbitros, lo cual era inaceptable. También podían ser sancionados administrativamente por recusaciones fundadas, improcedentes, e incluso por renuncias ante recusaciones, y también por no registrar el laudo en el SEACE. Realmente el Estado se fue al otro extremo. Sin embargo, también en esta primera reforma se estableció que el OCE aprobaría un código de ética que sería aplicable al arbitraje institucional que el OCE administra, que no es otro que el Sistema Nacional de Arbitraje, o el conocido como SNAOCE. También sería aplicable a los arbitrajes ad hoc, lo cual fue realmente un aporte muy positivo de la norma. Y supletoriamente también a los arbitrajes institucionales por parte de las instituciones arbitrales.
este código de ética se aprobó 4 años después, en enero del presente año, dentro del marco de la Ley 3225, que es la nueva Ley de Contrataciones del Estado, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 350-2015 EF. Explicamos esta falta de apuro por aprobar el código en el hecho de la existencia del procedimiento sancionador contra los árbitros. Lo cierto es que actualmente y desde hace 8 meses contamos con un código de ética para el arbitraje en contrataciones del Estado legalmente viable y vigente. Sin embargo, como nada es perfecto, a pesar del tiempo transcurrido, aún no contamos con el Consejo de Ética, que precisamente es la autoridad competente para conocer y resolver las infracciones éticas que cometen los árbitros por aplicación del Código. Entonces, si bien vemos que desde el año 2012 existe por parte del Estado una preocupación evidente por el tema ético en el arbitraje, vemos también que el propio Estado demora o no termina de implementar los mecanismos que él mismo ha previsto. ¿Está condenado el nuevo código a ser letra muerta? Consideramos que no. Por lo menos en el arbitraje institucional, en la medida que las instituciones arbitrales acreditadas por el OCE deberán aplicarlo en el caso que sus códigos de ética no prevean las infracciones y sanciones contenidas en el código aprobado. Su aplicación entonces está garantizada. El riesgo lo encontramos en los arbitrajes ad hoc, que salvo honorables excepciones, por supuesto, constituye principal tema de preocupación en los arbitrajes en los que el Estado es parte. Sin conformación del Consejo de Ética, no existe autoridad que pueda sancionar a los árbitros por faltas éticas en el arbitraje ad hoc. Señalamos al inicio que la independencia e imparcialidad son principios rectores del arbitraje. De estos principios se derivan deberes éticos de ineludible cumplimiento. El primero de ellos, el deber de revelación, relacionado fundamentalmente con situaciones de conflicto de interés y designaciones reiteradas, cuyo referente más cercano y más utilizado son las reglas de la International Bar Association, que son conocidas como las reglas IVA para el arbitraje comercial internacional, y que constituye una guía muy útil para identificar este tipo de situaciones. También tenemos otros deberes éticos, el deber de confidencialidad, el deber de diligencia, el deber de inmediación, entre otros. Sin embargo, advertimos que en el código aprobado se incluyen otro tipo de deberes, cuyo incumplimiento se tipifica como infracción ética, cuando en realidad se trataría de deberes u obligaciones legales, como por ejemplo, registrar el laudo en el SEACE, verificar que el secretario arbitral esté registrado en el Registro Nacional de Secretarios Arbitrales, custodiar expedientes, etc. Temas como esos trataremos esta tarde, así como otros aspectos relacionados con la aplicación del Código de Ética, como por ejemplo el paralelismo de las infracciones éticas con la recusación, el rol de las instituciones arbitrales, el Consejo de Ética, entre otros. Para ello, me honro en presidir un panel realmente de lujo, cuyos integrantes ya han sido presentados. Y empezaremos sin más con el doctor Paolo del Águila. Paolo, existen situaciones incluidas en el Código que el árbitro se ha obligado a revelar. Sin embargo, algunas situaciones deberían conllevar no a revelar, sino a no aceptar el caso o a renunciar si la situación se presenta cuando el arbitraje se encuentra en giro. Algunos ejemplos. Existencia de identidad entre una de las partes y el árbitro, o el árbitro es el representante legal de una parte en el arbitraje. Otro ejemplo. El árbitro es o ha sido gerente, administrador, directivo o funcionario, o ejerce un control similar sobre una de las partes en el arbitraje. Tercer ejemplo. El árbitro tiene o ha tenido un interés económico en una de las partes o en el resultado del arbitraje. Me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Se pensó en algún momento establecer situaciones que de presentarse impliquen desde el primer momento la no aceptación del árbitro o su renuncia al caso? Algo parecido a cómo se tratan los supuestos que están contenidos en la lista roja irrenunciable de las reglas IVA. Sobre este punto me pongo en el caso de que el árbitro revele situaciones de evidente conflicto de interés y las partes no lo objeten. ¿Qué hacer en esos casos? Por último, desde tu punto de vista, ¿el no registrar el laudo en el SEACE constituye una falta ética?
En tu opinión, ¿no se le ha asignado al árbitro una función meramente operativa que en rigor le debería corresponder a las entidades y por lo tanto es un exceso que este supuesto se tipifique como falta ética cuando en realidad se trataría de una obligación legal? Como autor del Código de Ética aprobado, te pido que por favor nos contestes estas preguntas y te damos 10 minutos. Bueno, primero, te agradezco, Mariela, las 28 preguntas en un minuto. Agradezco a César la invitación, agradezco a mis colegas panelistas de estar en este panel tan simpático y tan interesante. Y hago una nota al pie de página. Yo presenté un proyecto de Código de Ética a raíz de un pedido que me hicieron en OCE de trabajar esto, pero como pasa siempre, el consultor presenta un proyecto y lo que sacan es otra cosa. ¿No? Y de hecho, como les decía, yo tengo mi cargo de presentación como prueba fehaciente de que no necesariamente lo dije para que lo aclares. Es lo que yo puse. Rápidamente, antes de responder las preguntas que me planteas, Mariela, que de hecho son recontra interesantes, primero decir que este código, que definitivamente es mejor que el código del 2008, eso no tengo la menor duda, tiene 3 partes muy marcadas, ¿no? Y un poco para los que no están familiarizados con este código relativamente nuevo de enero de 2016, vale la pena decirlo. Una parte principista o de principios, ¿no? Donde a mi juicio pudo haber quedado perfectamente con 2 grandes principios que son los que irradian la función arbitral, que son el principio de imparcialidad e independencia. De hecho, este código abona otros principios, yo creo no necesarios, ¿no? Algunos que se subsumen en la independencia o se subsumen en la imparcialidad, y otros principios bastante peculiares, por no decir esotéricos, como el principio de transparencia, que es tu pregunta 27 que va a ser respondida. Por otro lado, hay una segunda parte del Código de Ética que me parece la mejor, ¿no? No voy a decir que es justamente la que dejaron, ¿ya? Pero me parece que está clara, que son lo que es propiamente reglas de conducta y que tienen 3 grandes ítems. ¿Qué es lo que debe hacer el árbitro antes y durante su función arbitral? Es decir, antes de que me designen cuál es el razonamiento o la reflexión que tengo que hacer antes de aceptar el nombramiento, y luego, durante el ejercicio de mi cargo, cómo me debo comportar, regla de conducta. Lo segundo, el deber de revelación, que es fundamental porque justamente es la manera que tengo yo como árbitro de transmitir a las partes aquellas situaciones que desde el punto de vista de las partes podrían ocasionarles a ellas dudas justificadas acerca de mi imparcialidad y mi independencia, ¿no? Y tercero, los casos de conflictos de interés, que es un tema, de hecho, no solamente en las directivas SIVA, sino si uno ve los códigos de ética nacionales o foráneos, es un tema estrictamente casuístico, ¿no? Y ahí comienza el primer error grueso de este código, que lo casuístico lo convierte en algunos casos como numerus clausus y termina regulando de una manera desordenada poniendo infracciones por tipo de principios. De hecho, en el proyecto, y eso se los cuento, justamente se regulaba esta parte de los conflictos de interés a través de lo que son las directivas de la IVA, que establece 3 semáforos, por decirlo de alguna manera. Un semáforo rojo, donde tú puedes tener casos de conflictos de intereses donde son irrenunciables y por tanto tú como árbitro, si te proponen, definitivamente no puedes aceptar, porque es una causal totalmente irrenunciable. Una segunda posición dentro del semáforo rojo, que son los casos de la lista roja renunciable, donde si bien son situaciones que podrían ser serias, cabe la posibilidad que aceptes y que las partes te dispensen. Un segundo color, que es el semáforo naranja, que es lo que llamamos situaciones grises, donde no es blanco ni negro, sino son situaciones donde podría o no caber un conflicto de interés y una vulneración al principio de imparcialidad o independencia, y ahí piénsalo mucho antes de aceptar, y si tienes dudas, revela, porque siempre entre la duda es mejor revelar. Y finalmente, la tercera luz de las directivas IVA, que es el semáforo verde, que son situaciones realmente que no ameritan ningún tipo de discusión o tela de juicio a la imparcialidad o independencia del árbitro, ¿no? Y por lo tanto puedes aceptar sin ningún tipo de inconveniente. Esto que hubiese sido lo ideal, que estuviese plasmado como
3 semáforos, rojo, naranja, verde, a manera enunciativa, a manera informativa en el Código de Ética de OCE, no ha sido así. Entonces ya esta segunda parte tiene este error. Y la tercera parte, decíamos que la primera son los principios, la segunda, las reglas de conducta de la función del árbitro, y la tercera es el enforcement, ¿no? El enforcement, básicamente, como queremos un código que tenga dientes. Los códigos de éticas, y eso algunas veces sucede, pueden tener muy bonitos principios, pero si no hay dientes para morder al árbitro que se porta mal, no sirve de mucho, ¿no? Y de hecho, este código ha buscado tener dientes a través del llamado Consejo de Ética, y ha tratado de poner, como decía hace un minuto, supuestos de infracción vinculados a los principios éticos regulados en el mismo código. Pero acá hay una serie de problemas, creo que es la parte más problemática del Código de Ética. Primer problema, está sobreregulado, ¿no? De hecho, si uno se da cuenta, 10 de las 16 páginas del Código de Ética trata de esta sección, del Consejo de Ética. Luego, pide que los consejeros sean abogados, y eso es un gran problema, porque la gran cantidad de abogados van a tener conflictos de intereses al momento de resolver algún tipo de casos, porque justamente son los abogados y estudios de abogados quienes en el 90 o 95% de los casos arbitrales están comprometidos en la función arbitral, ya sea como árbitros o incluso como asesores legales. De hecho, esto también llama la atención porque si tú vas a aplicar principios éticos no necesitas ser abogado. Los ingenieros, médicos y psicólogos también tienen ética, ¿verdad? Entonces, me parece para ser elegante, bien poco razonable que solamente tengan que ser abogados los consejeros de este comité o consejo ético. Y además lo llena de una serie de requisitos adicionales bastante complicados. Además establece un número clausus, porque no dice enunciativamente, dice estas son las infracciones a tomar en cuenta, ¿no? Establece una tabulación de sanciones, o para medir las sanciones poco objetiva. Termina siendo en algunos casos hasta tautológico, y esto me causó bastante atención. Fíjense, por ejemplo, lo leo muy rápido. Cuando señala los supuestos de infracción ética sancionable por el Código, respecto del principio, dice, respecto del principio de imparcialidad, dice lo siguiente: constituye supuesto de infracción a este principio el incumplimiento o inobservancia del siguiente deber ético, principio de imparcialidad. Constituye vulneración a este principio: revelar al momento de su aceptación al cargo o de modo sobreviniente todo hecho o circunstancia que pueda generar a las partes dudas justificadas sobre su imparcialidad. Es decir, constituye, repito, ¿no?, un supuesto de infracción al principio de imparcialidad el revelar al momento de la aceptación todo hecho o circunstancia que pudiese revelar a las partes dudas justificadas sobre su imparcialidad. Es tautológico. En fin, acá, y lo último en relación a esto, si uno empieza a revisar esta lista o supuestos de infracción que trae el Código de Ética, va a encontrar que dentro de la misma lista hay supuestos de la lista roja irrenunciable de la IVA, hay supuestos de la lista roja renunciable de la IVA y hay supuestos de la lista naranja, que son situaciones grises, también de la IVA, con lo cual no se han tomado el trabajo de discernir en qué casos tú no puedes aceptar la designación del árbitro como árbitro y en qué casos sí cabría la aceptación con dispensa y en otros casos cabría la aceptación con ciertas dudas, ¿correcto? Entonces, esto, lo que yo me temo es que al momento de tipificar las infracciones va a originar lo que criollamente decimos un arroz con mango, ¿no? Totalmente. Entonces, creo yo que si bien el Código de Ética del 2016 es mejor que el 2008, que va a tener aplicación en la práctica y que va a generar, sí, mayor cuidado en los árbitros y en las partes y sus abogados en el comportamiento ético, sí hay situaciones en la regulación o sobreregulación que me hacen poner estas llamadas de alerta a todos ustedes. Parece ser como que el Estado comenzó
con una buena intención, pero se quedó en eso o no pudo con su genio de tener que reglamentar absolutamente todo. No solamente peca de ser reglamentarista, sino que condiciona el reglamento de la ley de contrataciones, condiciona el código de ética, lo cual también me parece mal, porque son normas distintas. Y finalmente, y con esto paso a responder tus preguntas, el reglamento y el código de ética se introducen desde mi punto de vista, de una manera autoritaria, equivocada, estatista, en las decisiones privadas de los centros de arbitraje. Seguramente César va a hablar de eso, ¿no? Porque le quiere decir a los centros de arbitraje, oigan, ustedes no saben nada de lo que es la ética, así que cópiate mi código y haz lo que mi código dice. Y eso es una intromisión abierta y perversa a la autonomía, primero de las partes que designaron ese centro y del propio centro de arbitraje administrador de ese proceso al que las partes se han sometido. Ahora sí, las 28 preguntas, que las resumo en un par de minutos. Primero, decías, Mariela, estos casos, ¿no?, donde debería, en algunas situaciones, conllevar o no a revelar, sino a no aceptar el cargo, ¿no? Por ejemplo, en el caso que me quieren designar árbitro y yo soy representante legal de la empresa demandante, ¿no? En otras palabras, lo que se llama una identidad o una manifestación de lo que es la identidad árbitro-parte. O sea, yo no puedo ser juez y parte, eso es lo que está diciendo. Eso es una causal de la lista roja irrenunciable de la IVA. Yo no puedo ser juez y parte, no puedo ser árbitro y al mismo tiempo parte interesada en el proceso. Evidentemente, un árbitro con el mínimo criterio, con 2 dedos de frente y alguito de moral, nunca va a aceptar. ¿Correcto? Y de hecho eso es lo que debería pasar. Pero en esta situación no está regulado de esa manera. Pese a que las directivas de la IVA, textualmente, creo que es la norma general número 2, te dice, oye, cuando estés en estas situaciones del listado rojo irrenunciable, tú simplemente no aceptas. En otras palabras, cuando un árbitro a su propio juicio considera que no va a poder tener la independencia o la imparcialidad que demanda la función arbitral, simplemente no acepta. Porque a mí como árbitro me parece que no puedo ser independiente ni imparcial si es que yo soy representante legal de la empresa demandante en el proceso donde yo voy a fungir de árbitro. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo voy a poder aceptar? Cuando para mí no existe una duda justificada, pero voy a revelar cuando crea que para las partes pudiera haber una duda justificada. Por ejemplo, hace 5 años yo le hice un informe en materia de competencia a una empresa subsidiaria de la empresa demandada. Entonces lo revelo. Yo creo que eso no va a afectar a mi imparcialidad e independencia en este caso, que nada tiene que ver con el tema del informe que hice hace 5 años. Pero igual es una situación que puede ser media naranja. Entonces lo revelo. En los casos que tú me pones, que son estos supuestos, por ejemplo, de identidad árbitro-parte, es evidente que el código debió decir, oye, en estos casos rojos y irrenunciables no aceptes, pues, ¿no? Aparte incluso, como dice la misma exposición de motivos o la explicación de las reglas IVA, esos casos son casi tan evidentes que no deberías ni siquiera mencionarlos. Pero como hay que mencionarlos en algún momento, bueno, no aceptes. ¿Qué pasa? Y esto viene a colación con tus otras preguntas. Si el árbitro acepta, ¿no es cierto? Acepto ser árbitro en un caso donde además soy representante legal de la empresa demandante en el proceso arbitral. ¿Qué pasa? Obviamente la respuesta lógica sería, la otra parte al toque me va a recusar. Y esa recusación es recontrafundada. Pero ahí viene tu siguiente pregunta malévola, que es, ¿y qué pasa si acepto esta situación de identidad, parte árbitro, que no debía aceptar, pero acepto, las partes toman mi aceptación y la parte presuntamente afectada, la demandada, no dice nada, se queda callada y consciente tácitamente mi nombramiento como árbitro? Es un caso bien de laboratorio, nunca lo he visto en la práctica, pero yo creo que ahí podría haber 2 niveles de pensamiento o de acción. El primero es, si fuese un arbitraje institucional, yo creo que los centros de arbitraje deberían hacer un poco lo que hace la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, que es la posibilidad de vetar al árbitro o de validar la designación del árbitro. Es decir, en un arbitraje institucional, en la CCI, me nombran árbitro, el demandante, y todo mi historial
pasa a la CCI y la Corte va a decir si es que, o va a validar mi nombramiento. Y perfectamente la Corte podría decir, ojo señores, por si acaso este señor que están nombrando árbitro es representante legal de la empresa demandante. Ojo. Y ahí sí sería una llamada de alerta para que veten mi nombramiento. Creo que un arbitraje institucional podría funcionar perfectamente así. Y creo que esa podría ser incluso una norma reglamentaria de los centros de arbitraje en el Perú. Particularmente creo que sería muy saludable. Y la otra opción es, ok, si es institucional es eso. Si las partes no les interesa, es decir, dicen, oye, no, yo quiero, rarísimo de laboratorio, el demandado dice, yo quiero que este señor sea árbitro pese a que es el representante legal del demandante. ¿Ya? Bueno, el centro de arbitraje podría decir entonces declino la administración, váyanse ustedes a litigar arbitralmente su problema en otro lado, porque aquí esto no me cuece o no me huele bien. Institucionalmente podemos hacer eso y creo que con bastante éxito y bastante control ante estas situaciones de los ejemplos que tú pones. Si fuese ad hoc, no vamos a tener un centro que lo haga. Si es ad hoc, yo creo que ahí podemos, y es más complicado el tema, pensar dos opciones. La primera opción es decir, viva la autonomía privada, las partes son las dueñas del proceso y si el demandado se siente a gusto teniendo un árbitro que es igualmente, tiene el sombrero de árbitro, pero también tiene el sombrero de representante legal del demandante y la demandada no se siente perjudicada por eso, bacán, ¿no? Listo. Total libertad. Y la otra opción, que sería al otro lado de la orilla, es que ese tipo de situaciones son muy parecidas o similares a aquellas situaciones donde tú y yo tenemos una cláusula arbitral en la cual yo y no tú designo a los 3 integrantes del tribunal arbitral. Y eso legalmente es nulo. Podría plantearse que la situación que tú describes en este último supuesto podría también dar causal a una nulidad. Pero igual es un tema bastante hipotético. Ahora, preguntaste también si se pensó en algún momento establecer situaciones que de presentarse impliquen desde el primer momento la no aceptación del árbitro su renuncia al caso. Por supuesto, se planteó eso. No solamente al momento de la aceptación, sino como bien dice la segunda parte de la pregunta, durante el ejercicio de la función arbitral, si salta una causal sobreviniente, el árbitro debe renunciar. Y aquí no hay dudas. Sin embargo, esto también queda medio cojo con lo que hemos hablado. Tu otro paquete de preguntas están ligados, y con esto acabo, al principio de transparencia, ¿no? Decías, desde tu punto de vista, el no registrar el laudo en el SEACE constituye una falta ética, ¿por qué? No, yo creo que ahí, además que el principio de transparencia es una invención heroica, porque eso no está en regla CIVA, en CCI, ni nada de esto, es básicamente, y tú describías bien, Mariela, las funciones que están contenidas en este principio de transparencia y que además no solamente están en el código, sino tipificados como infracciones en el reglamento, como por ejemplo no colgar el laudo en el SEACE, no verificar que el secretario esté registrado, no brindar información al OCE cuando te piden tus casos, el nombre de las partes, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, estas supuestas infracciones éticas son infracciones operativas, son asuntos de mera administración, que no tienen nada que ver con lo conductual. No es que el árbitro sea un sinvergüenza, ¿no? O que esté actuando moralmente mal. Es que operativamente pues no colgó el laudo en el SEACE porque para variar siempre se para colgando en la página web del OCE. Entonces, pero por eso falta ética, consejo de ética, suspensión de por vida y crucifixión. Entonces, yo creo que está totalmente equivocado. O sea, en mi opinión, ahí no hay una falta ética, es un tema, una función operativa. Creo que en todo caso la transparencia no tiene que ir por el lado del árbitro en esos casos particulares. Creo que eso debería ser más bien una chamba del OCE, que debería no dedicarse ya más a administrar procesos arbitrales, sino ser una suerte de centro de segundo piso que irradie información al mercado arbitral. Eso debería ser específicamente la chamba del OCE. Irradiar información al mercado arbitral y publicar un montón de laudos, recusaciones, etcétera, como corresponde.
Y finalmente, y nuevamente agradeciendo la invitación, decir que el tema ético no solamente tiene una repercusión legal, como bien señalaste, Mariela, sino que tiene una repercusión económica fundamental. De hecho, si uno ve los reportes del Banco Mundial o de varios organismos multilaterales, la competitividad de un país, entre otros factores, se mide muchísimo por el tema corrupción, ¿no? Y el país y los ciudadanos pagamos los platos rotos, ¿no? Cuando existe esta clase de corrupción, no solamente en el arbitraje, sino en general. Entonces, el tema ético es totalmente tangible, tiene cuerpo, tiene sangre, tiene corazón, está ahí presente. No es un tema solamente legal, es un tema también económico que repercute a toda la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Paolo. Continuamos con el doctor Walter Albán. Walter, ¿consideras que toda recusación fundada implica necesariamente una sanción desde el punto de vista ético, considerando que en ambos casos lo que se discute fundamentalmente es la falta de independencia, imparcialidad o el incumplimiento del deber de revelación? Nos gustaría que nos explique si existe diferencia, si se complementan, si se excluyen. Y de otra parte, ¿qué opinas sobre los criterios de graduación de la sanción establecidos en el Código, como por ejemplo los motivos determinantes del comportamiento del árbitro, el impacto de la conducta del árbitro en el proceso arbitral o el daño causado? ¿Son adecuados, medibles, objetivos o por el contrario generan un amplio umbral de discrecionalidad a favor de quien va a resolver estos casos? Gracias. Bien, gracias, Mariela. Voy a disculparme por dos cosas. No puedo saludar a mis colegas en el panel y los agradecimientos que corresponderían, pero yo tengo que dictar a las 7 y la verdad hemos comenzado con un poquito de atraso, entonces voy a ceñirme a cada un deber de revelación. Me dijeron ustedes 10 minutos, entonces voy a tratar de decir en 10 minutos lo que me correspondería. Pero partir también de señalar que coincido plenamente con lo que Paolo acaba de decir y por tanto varias de las cosas que tenía previstas plantear respecto al código y que me preocupaban de alguna manera, me siento muy libre de compartirlas con lo que ha señalado y creo que también se va a decir más a lo largo de lo que se desarrolla en esta mesa. De hecho, como director ejecutivo de Proética, me correspondió asistir a una reunión de la Comisión Nacional Anticorrupción donde van entidades, o sea, representantes de entidades del Estado y también de sociedad civil, en este caso por Proética, y escuché el reclamo airado del representante de los gobiernos regionales y gobiernos municipales, esto fue a comienzos de este año 2016, diciendo que un gran problema con el que se habían encontrado, ellos habían comenzado sus gobiernos a inicios del 2015, era de que cantidad de obras o no se habían hecho, ¿no?, o estaban a medio hacer, y sin embargo ya los municipios y los gobiernos debían millones, ¿no?, a contratistas por haber perdido arbitrajes. Y decían, esto además se ha ventilado en la generalidad de los casos en arbitraje ad hoc. Y como bien ha señalado Paolo respecto a la preocupación internacional, hoy día en el Perú y desde el punto de vista de Proética, la corrupción es el problema más grave con el que nos estamos enfrentando. Y como este Congreso tiene precisamente balance, desafíos y perspectivas en un modelo permanente de crecimiento, creo que acá hay un buen punto de partida. Tenemos que frenar la corrupción en el arbitraje y eso está fundamentalmente dirigido y debemos manejarlo a partir de lo que significa la experiencia del arbitraje ad hoc. Una institución como el arbitraje, que fue diseñada, pensada para particulares, como también Mariela lo señaló al inicio, en el Perú ha tomado otras características porque el Estado está prácticamente obligado a ir a arbitraje en todos los casos. Entonces es inaceptable que, por ejemplo, la información no fluya. Y por eso, quién sabe, ahí mi único matiz respecto a la transparencia, Paolo, pero no en el sentido de lo que tú criticas, porque como está, es una tontería. Pero lo que sí debería establecerse es que no, lo que tiene que ver con el recurso público, con lo que son millones, ¿no?, de soles que corresponden a todos los peruanos y peruanas, no puede ser que se maneje pues con absoluta reserva y que solamente los laudos se puedan publicar, etcétera.
Bueno, también el tema de la voluntariedad está en cuestión, ¿no es cierto? Pero yo creo, sin embargo, de que el remedio probablemente no sea regresar eso al Poder Judicial. Yo creo que hay que probablemente apostar por el arbitraje, pero hay que cuidarnos de que el arbitraje no se siga distorsionando, y los puntos sobre las IES hay que colocarlos particularmente en el arbitraje ad hoc, ¿no? Creo que por ahí es donde no he encontrado que desde el Estado, en este caso el organismo supervisor, etcétera, haya habido una preocupación clara en este sentido, porque una de las opciones más, digamos, nítidas es que el arbitraje, en el caso del Estado, sea institucional, no que vaya para arbitraje ad hoc. Bien, dicho esto, respondiendo a lo que me preguntabas, yo creo que definitivamente que se declare fundada una recusación no necesariamente implica un reproche ético contra el árbitro que puede haber sido el recusado. Porque hay cantidad de casos en los cuales la recusación puede prosperar partiendo de algo que es evidente, que siempre se plantea y se coloca sobre la mesa, pero que a veces creo no se llega a entender, por lo menos en el caso de algunos árbitros lo he visto con alguna frecuencia, y es de que no se trata de aquello que el árbitro crea que compromete su imparcialidad o su independencia, sino que se trata de aquello que las partes o un tercero razonablemente pudiera, ¿no?, entender que podría llegar a comprometer. O sea, no es necesario que afecte su independencia y su imparcialidad. Manteniendo esta diferencia que está en toda la literatura de arbitraje, la imparcialidad más como una suerte de dependencia, una suerte de dato objetivo, y lo que toca a, la independencia, el dato objetivo, y la imparcialidad, el dato subjetivo, al que puede haber algún tipo de relación o vínculo que pudiera predisponer al árbitro en alguno u otro sentido. De manera que creo que esto no es así. Creo que además con frecuencia se produce esta situación de que cuando hay una recusación se asume como que es una rayita negativa sobre el árbitro, y esto no debería ser así. Deberíamos tratar de corregir eso, y probablemente a eso podría ayudar que las cortes de arbitraje, por lo menos en los arbitrajes institucionales, podamos, cuando se resuelve una recusación, no solo decir si esta es fundada o infundada, sino que si hay una regla ética de por medio comprometida, también expresarlo. Entonces, que quede clara la diferencia. Y, por ejemplo, hay casos, hace poco comentábamos con las personas del centro de la Católica, un árbitro tenía a un pariente cercano como abogado de un estudio que asesoraba a una de las partes. No tenía ni había tenido nada en común profesionalmente, no era una situación que pudiera decirse que claramente lo colocaba en una situación de imparcialidad o de falta de independencia, por supuesto, pero lo reveló. Porque dijo, pues pero de repente, porque por allí el hecho de que sea mi primo el que está en esta situación puede generarle a alguna de las partes incomodidad o lo que fuere. Entonces lo reveló. Y efectivamente la parte dijo que le causaba incomodidad y quería que esto pudiera corregirse. En ese caso, entonces, obviamente, la Corte podría resolver fundada la recusación, pero el árbitro, al contrario, hay que felicitar el hecho de que haya tenido la objetividad de colocar, o en su revelación, mejor dicho, de establecer este punto. Respecto a la idea de que si los criterios que se han establecido para graduar las eventuales sanciones en el Código de Ética son o no correctos, bueno, me parecen criterios razonables, y hay que entender que esos criterios están fundamentalmente orientados a graduar la sanción, y esto ocurre incluso en el derecho penal, ¿no? O sea, también los magistrados, si bien el principio de legalidad tiene que ver con la conducta típica, a la hora de aplicar sanciones, las aplican también teniendo varias consideraciones del tipo de las que aquí se han establecido, dejando a salvo que la jurisdicción penal es muy distinta de una jurisdicción ética, y donde por tanto los márgenes de discrecionalidad pueden ser definitivamente mayores. Por último, quiero dejar planteado un asunto que me parece que vale la pena que por lo menos se discuta. Ya algunos colegas me estaban diciendo que no
no estaban muy de acuerdo con esto. Pero yo tengo la idea de que en el Perú, por lo menos, esto de los códigos de ética los ven como cosas del Olimpo. Está puesto ahí porque son principios divinos para los que tienen aspiración de arcángel y por tanto no le dan ninguna importancia, ¿no? Entonces, separar códigos de ética y reglas para el arbitraje en sentido práctico y funcional creo que confunde y muchas veces superpone. El código de ética aprobado por la OCE es una cantidad de cosas que se repiten del reglamento, no se sabe qué es lo ético y qué es lo que... ¿Por qué no pensar en un solo cuerpo normativo? Un solo cuerpo normativo que tenga principios rectores, por lo general van a ser de gran carga ética, que orientan las decisiones de quienes tienen la autoridad para resolver los casos que allí se presenten, y ese cuerpo tiene, además de los principios rectores o los valores que se establecen, reglas. Y esas reglas en algunos casos tienen que ver con la conducta de todos los que participan en el arbitraje, que no son solo los árbitros, por supuesto, y luego reglas que tienen que ver con las garantías de un trámite idóneo al proceso arbitral, que no tienen necesariamente contenido ético, ¿no? Pero esas reglas, con contenido ético o sin él, se aplican, y si se transgreden, se sancionan. Entonces, dejaríamos de estar disociando la realidad o tratando de caer en esta cuestión que señalaba muy bien Paolo, de que quienes finalmente aprobaron el Código de Ética de la OCE quieren describir todas las situaciones posibles. Esa es la permanente equivocación que hay dentro del Estado y que nos hace estar sobreregulados en todos los aspectos. No, pues basta con estos principios rectores, con estas reglas generales, y luego aquello que tiene sentido práctico, regular, de manera mucho más precisa, se establece como regla. Un solo cuerpo normativo con preceptos, valores y reglas que se cumplen con contenido ético o distintas, pero todas ellas, si se transgreden, se sancionan. ¿No es cierto? Ok, gracias. Muchas gracias, Walter. Enseguida, porque el tiempo nos apremia, el doctor Guzmán Barrón, a quien le quiero preguntar. Las instituciones arbitrales tienen la obligación de aplicar el Código de Ética aprobado en el marco normativo. Yo quisiera que nos digas si consideras esta una injerencia del Estado en la organización interna y autonomía de las instituciones arbitrales. Y también me gustaría, César, que nos hables sobre lo siguiente. Hay supuestos, como lo que hemos conversado, de no registrar el laudo en el SEACE, no remitir la información al OCE, verificar que el secretario esté registrado, custodiar expedientes, que están tipificados como infracciones éticas. Desde tu punto de vista, ¿esas infracciones deben ser sancionadas por la institución arbitral o por el Consejo de Ética? Potencialmente el árbitro podría estar expuesto a dos entes que tengan que ver con temas éticos, ¿o consideras que la institución arbitral es simplemente la única competente para sancionar cualquier tipo de infracción ética del Código? Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hace muchos años estábamos aquí, yo diría en la segunda o tercera versión del Congreso, y comentábamos ya acerca de la ética. Y mi opinión no ha cambiado. La ética es un tema difícil de normar, porque finalmente tiene que ver con el discernimiento de la conciencia de cada persona. Y el discernimiento de la conciencia de cada persona difícilmente se puede normar. Sin embargo, creo que la IVA, a lo largo de muchos años, ha descubierto lo que sabemos todos, dos principios básicos frente a los cuales el árbitro designado se ve precisado a informar, informándose primero él mismo en función de su propia ética, de su propia moral, y es: ¿seré imparcial? ¿Seré independiente? Y él discernirá y dirá frente a una invitación para ser árbitro: ¿acepto o no acepto? Y al aceptar podré decir: sin embargo, quiero que ustedes sepan, quienes me han designado, que podría haber algunas situaciones que podrían hacer dudar a ustedes, no obstante que personalmente no dudo, sobre mi imparcialidad
o finalmente mi independencia. Sin embargo, a lo largo de los años se ha creído que con códigos de ética vamos a normar la conducta de las personas. Personalmente dudo seriamente sobre aquello, porque me parece que la ética es un tema que tiene que ver con el discernimiento personal de cada cual. Y lo que ha pretendido el legislador en este reglamento y en el código es regular nuestra conducta. Es regular la conducta de los peruanos. Y cree que regulándola va a cambiar el mundo. Y va a cambiar todo. Y creando un registro nacional de árbitros, se van a convertir los árbitros de deshonestos a honestos. De poco transparentes a transparentes. De parciales a imparciales. Sinceramente lo dudo. Porque no me parece que este es un tema que vaya en este camino. Sin embargo, hay preguntas de Mariela que me obligan a contestar. No sé si ustedes saben que la Universidad Católica no tiene código de ética. Pero ahora vamos a tener que tener porque la legislación nos exige tenerla. Entonces ya elaboramos un proyecto de código que hemos remitido al Consejo Universitario, que conoce muy bien Walter y nuestra Corte, y que en un momento dado me imagino que se aprobará. ¿Y por qué lo vamos a llevar adelante? Pues no nos queda otra, porque si no, no nos podemos registrar como centro de arbitraje. Por reglamento nos obliga a tener un código. Lo que acaba de decir Walter, a pesar de que conversábamos antes de no tener una opinión acorde, sin embargo me ha hecho pensar, y creo que todos somos capaces de cambiar, y precisamente discernir y pensar, que efectivamente cuando tenemos un código por un lado y por otro lado un reglamento, se hace difícil, y ahora yo soy miembro también de la Corte de Arbitraje de la Católica, discernir en ese momento de qué estamos hablando. De una infracción de carácter ético, estamos hablando de una infracción al reglamento, y debiéramos más bien repensar esta opción para caminar de manera unida en estos espacios. Ahora bien, existe ya un código de ética, pero Paolo señalaba muy bien, indicando qué podemos decir nosotros acerca de la pregunta de Mariela, cuando dice, ¿qué pasa con ese código de ética que se aplicará a los centros de arbitraje en caso de que estos no cuenten con código o que las infracciones previstas en el código del centro no sean todas aquellas que el código de ética tiene el reglamento aprobado o el código aprobado por OCE? A mí personalmente me parece inaceptable esta injerencia de la legislación y el autor del código de ética que de la noche a la mañana se convirtieron en los dueños de la verdad y fijaron cuáles son los códigos que se deben aplicar por las instituciones arbitrales. Definitivamente es una injerencia que no nos parece adecuada. Creo que si nosotros vamos a tener un código de ética, que definitivamente lo tendremos que tener absolutamente vinculado al reglamento de arbitraje, que también lo estamos modificando, va a tener que responder necesariamente a los cánones y valores que la Universidad Católica tiene, y creo que todo el mundo conoce. Y que tratamos de infundir a nuestros alumnos, a esos alumnos donde Walter está desesperado por ir a seguir enseñando las clases porque se lava la hora, y que nosotros tratamos de acreditar no con palabras sino con vida coherente, que es la única manera en que yo puedo demostrar que la ética responde. Y esa vida coherente es la que tiene que tener el árbitro cuando actúa y cuando acepta ser árbitro, y difícilmente se puede desarrollar de esta manera. Entonces, en primer lugar, yo diría, Mariela, que la injerencia de tener un código de ética uniforme a nivel nacional, que sea aplicable a los centros de arbitraje que no cuentan con código de ética, me parece inaceptable. En primer lugar, aquí hay una regulación inadecuada, porque el reglamento exige, para que un centro de arbitraje se registre, contar con código de ética, pero la directiva 019, norma inferior, no obliga. Y por tanto, yo podría inscribir un centro de arbitraje sin código de ética. Y en consecuencia, aplicar el código que ha establecido OCE. Lo cual me parece absolutamente absurdo. Es decir, un centro que no cuente con unas normas de ética, no necesariamente un código, vinculado a su reglamento, yo creo que no debe ser centro, así de sencillo. No debe dedicarse a esta actividad, que haga otras cosas. Y me parece por eso inaceptable que nosotros tengamos que aplicar el código de OCE en el supuesto negado de no contemos con código, o las infracciones previstas en el código que tiene, ya se comentó muy bien por Paolo, este tema de transparencia.
en el cual estoy absolutamente de acuerdo, no como una infracción administrativa distinta, porque definitivamente estamos administrando recursos del Estado y existe la obligación moral del árbitro de cumplir con las obligaciones de comunicar e informar, porque estamos administrando recursos del Estado y esto no es infracción ética, es infracción administrativa. Por favor, cambiemos las normas y pongámoslas donde deben estar. Y ese es un tema simplemente de perfeccionamiento técnico, jurídico y no tanto de estar en desacuerdo. Por otro lado, las preguntas o relación a estas infracciones precisamente están referidas a lo que acabo de comentar. Es decir, el desafío nuestro, hablando del término que tiene nuestro Congreso, es que no necesitemos de códigos de ética y de su aplicación y de su infracción, y menos de consejos de ética que nos infraccionen, porque somos capaces de actuar honestamente sin necesidad de que así nos lo tenga que decir. Pero es una realidad. Y quiero terminar mencionando lo siguiente, a pesar de que Mariela no me ha pasado ninguna tarjetita, y es que nosotros seguimos tesudamente, y lo seguiremos haciendo. Hace 7 años, cuando estábamos con Magali Rojas, se lo dijimos, que la mejor manera de regular la actividad en arbitraje en contrataciones del Estado es que solo sea arbitraje institucional. Y que los centros de arbitraje institucional sean supervisados, vigilados, verificados. Ellos son los que tienen que cumplir con la transparencia. Ellos son los que tienen que informar los casos de sanción que hayan previsto en sus propios códigos de ética. Ellos son los que tienen que comunicar los laudos. Ellos son los que tienen que comunicar los resultados de sus procesos. La transparencia es un principio fundamental. Va a venir, a Dios gracias, y les adelanto, el día viernes va a estar aquí con nosotros Catherine González, que es una representante de la Cámara de Comercio Internacional para Latinoamérica en temas de arbitraje, y nos va a adelantar los cambios que se están haciendo en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional de París sobre temas de arbitraje. ¿Y sabes qué ha incluido? Transparencia. Obligatoriedad de publicación de los laudos. ¿A ustedes les parece extraño? Inclusive en aspecto privado. En consecuencia, este es un proceso que se está cambiando en el tiempo. Ya no caben estos temas de reservas y de cuidados. No es que nosotros pensemos que la ADOC está mal. Yo creo que hay árbitros en ADOC que son extraordinarios y que hay que pensar en ellos de la mejor manera. Sin embargo, sí se presta a aquellos que no manejan adecuadamente el sistema a malas formas y a corrupción. Y creo que esto debe cambiar. El tema de las regiones es fundamental y nos lo dirán en el Congreso cuando vengan aquí representantes en Centro de Arbitraje de Regiones a contarnos sus sufrimientos, sus dudas y sus problemas en relación a qué está pasando en nuestras queridas regiones en estos temas. Tenemos que salvar el arbitraje, tenemos que creer mucho en él y creo que la ética y el discernimiento para actuar en conducta adecuada y generar confianza la ganamos con los hechos. Por más que queramos regular y reglamentar. El reglamentarismo no conduce a nada, porque la ética y la moral es algo que está en la conciencia de cada uno de nosotros. Muchas gracias. A continuación, el doctor Fausto Viale. Fausto, en relación al Consejo de Ética, ¿cuál es tu opinión respecto de la conformación del Consejo de Ética en la medida que la totalidad de sus miembros son designados por el Estado? ¿Es idónea su conformación? ¿Consideras que se asemeja a un tribunal administrativo y en consecuencia el árbitro estaría siendo sometido en realidad a un procedimiento administrativo sancionador semejante al que se reguló en el año 2012? 10 minutos. Gracias. Gracias, Mariela. Primero, nuevamente, al igual que mis demás compañeros, agradecer al Centro de Arbitraje de la Universidad Católica, ¿no es cierto?, por la invitación que se me ha hecho, y para mí es un gran honor de participar en este evento. Sobre las preguntas que me formula Mariela, pues está muy cerca, son muy concretas. Creo que ahora sí voy a poderte completar los 10 minutos y no pasar. Mira, son 3. Primero, considera si la idoneidad de la composición del Consejo de Ética es correcta. Segundo, ¿es el Consejo de Ética un tribunal administrativo? Tercero, ¿es semejante el procedimiento sancionador el regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo General? Bien. Para ello debemos,
Para ello debemos... Pásenme, o yo lo paso, ¿no? Ya. Para ello tenemos que tener en cuenta lo siguiente, en que el Consejo de Ética, perdón, no sé si me escuchan, perdón. Ya. Acércate más, Fausto. Perfecto. Ah, está buenísimo. Creo que va a ser si es que no me caigo aquí con mi maleta. Ok. Y puedo manejarlo de aquí, ¿no? Con el control. Ya. Les decía que para comprender la composición y la idoneidad en la composición del Consejo de Ética, nosotros tenemos que caer en cuenta, aunque ya creo que está claro a partir de las exposiciones previas, que el Consejo de Ética es el que se encarga de determinar la comisión de las infracciones que cometen los árbitros o los secretarios arbitrales y de imponer las sanciones respectivas. Pues bien, si es así, ¿este Consejo cómo está conformado? El artículo 8 del Código de Ética nos dice que el Código de Ética está conformado por 3 miembros, uno en calidad de presidente y los otros 2 en calidad de consejeros. El cargo de miembro del Consejo de Ética es honorario y tiene duración de 2 años, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar con las citas normativas, perdón, aquí se me ha ido la... Aquí está. La norma que existe en la Ley de Contratación del Estado, que aquí está la conformación justamente. El Consejo de Ética se encuentra integrado por 3 miembros de reconocida solvencia ética y profesional, los cuales son elegidos por la Presidencia del Consejo de Ministros, 1, por el Ministerio de Economía y Finanzas, 2, y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué es esto? O sea que este organismo contralor de los árbitros, ¿no es cierto?, que están ejerciendo una función jurisdiccional, porque así lo señala la Constitución del Estado, ¿no es cierto?, están siendo no custodiados, porque es una palabra eufemística, sino recibiendo denuncias de particulares contra los árbitros o secretarios arbitrales, ¿no es cierto?, procesándolas y, de ser el caso, sancionándolos. Pero es dable que este Consejo de Ética esté conformado por representantes de estos 3 ministerios del Estado, o sea, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Realmente yo creo que es el colmo. Eso no puede ser así. O sea, que es el Estado que va a actuar de alguna manera como gato del despensero. O sea, que en los asuntos sabemos que es el Estado el que va a intervenir, el que interviene siempre en uno de los conflictos, ¿no es cierto?, que han sido sometidos a arbitraje y que por cierta infracción o conato de infracción, ¿no es cierto?, van a pasar por el tamiz de este tribunal, de este Consejo. Entonces, ¿qué garantía ofrece este Consejo? Yo pienso que tiene que haber prontamente una corrección. Por otro lado, la norma dice que los 3 miembros del Consejo, o sea, los consejeros, tienen que tener una reconocida solvencia ética y profesional.
ética y profesional. Aquí lo dice. O sea, ese es el vértice, el panorama que tiene que tener en cuenta estos tres ministerios para designar a los miembros del Consejo de Ética. Sin embargo, no hay una línea en el reglamento, en el Código de Ética, perdón, que establezca qué significa eso de responsabilidad y solvencia ética y profesional, ni tampoco un procedimiento mínimo para que estos ministerios, que son el propio Estado y que va a juzgar, ¿no es cierto?, a los jueces, ¿no es cierto?, que están viendo los arbitrajes, porque son jueces, ¿no es cierto?, sea el propio Estado, o sea, una parte del conflicto, o sea, actúa de juez y parte. Nuevamente digo, esto es inconcebible. Si una primera modificación debería hacerse al Código de Ética es radicalmente modificar esta composición, establecer una más coincidente, ¿no es cierto?, con un criterio de independencia e imparcialidad que se lo piden a los árbitros, y muy bien pedía a los árbitros, pero también el Consejo, que viene a ser una especie de corte de ética, tiene que tener más aún esas características de independencia y ética que no está asegurada, si es el propio Estado el que está juzgando. Bueno, ya se dijo aquí también que las reglas del Código de Ética se aplican a todos los arbitrajes, ya sea administrados por el OCE, cuando actúa como un centro de arbitraje, también para los arbitrajes ad hoc y los arbitrajes administrados por un centro de arbitraje, o sea, un arbitraje institucional, por ejemplo, ante centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, de la Universidad Católica, de AmCham, etcétera, ¿no es cierto?, siempre y cuando no cuente con un código de ética, que ya nos señalaron de que el de la Católica no cuenta con un código de ética. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, perdón, ya me están llamando la atención. Tendría que pasar entonces a aplicarse el código de ética íntegramente, aprobado por la OCE. Bien, entonces la primera pregunta que se me hizo, si era idónea la composición del tribunal, la respuesta es rotundamente no. No. Aquí hay un peligro, ¿no es cierto?, de parcialidad y falta de independencia de lo que componen este Consejo. Segunda pregunta. Dice, semejanza con un tribunal administrativo. La pregunta, ¿constituye un tribunal administrativo este Consejo de Arbitraje? Yo pienso que podemos ver el término de tribunal administrativo desde dos puntos de vista, en un sentido amplio y en un sentido restringido. En un sentido amplio, yo pienso que sí, es un tribunal administrativo porque es un organismo colegiado, ¿no es cierto?, está ubicado dentro del armazón de la administración pública del Estado, ¿no es cierto?, y con una función determinada. Sin embargo, en sentido estricto, yo pienso que no es un tribunal administrativo. El tribunal administrativo per se, en estricto, es un alto tribunal que se encuentra en la cúspide de ciertos sectores de la administración pública que están dirigidos a actuar como órganos de última instancia administrativa y además encargados de orientar la política, la jurisprudencia administrativa que corresponde a ese sector. Tenemos así el Tribunal Fiscal, tenemos el Consejo de Minería, tenemos las salas de Indecopi, etcétera, etcétera, etcétera.
En resumen, el Consejo de Ética no constituye en sentido estricto un tribunal administrativo. Y la última pregunta, que es, ¿se puede asemejar el procedimiento de sanción la sanción de un procedimiento administrativo sancionador con el que desarrolla el Consejo de Ética? O sea, aquí se plantean dos sistemas. El procedimiento sancionador, denominado así por la Ley de Procedimiento Administrativo General, y por otro lado, el procedimiento sancionador recogido y regulado por el Código de Ética. También la respuesta es muy concreta, pienso yo, y muy clara. Y no voy a, doctora María Iragüenoni, no voy a hacerme pasible de otro papelito. Mira, la finalidad de ambos procedimientos es distinta. El procedimiento de sanción, bajo las reglas del Código de Ética, está dirigida a sancionar a árbitros o secretarios arbitrales por ciertas infracciones que están contenidas directamente en el Código de Ética. Mientras que el llamado procedimiento sancionador que regula la Ley de Procedimiento Administrativo General es distinto totalmente. Es un procedimiento para aplicar sanciones de la administración al administrado, en los procedimientos, en todo el desarrollo de todo, desde la selección en las licitaciones públicas hasta el fin del desarrollo de un contrato con el Estado. Esa es otra cosa. Ese es el procedimiento sancionador. La respuesta en todo no son lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Tenía la intención de que todos nuestros expositores tuvieran 2 o 3 minutos para complementar algún tema adicional, pero lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Hemos empezado un poquito tarde. Como conclusión, podemos decir... Mariela, solamente una pequeña cosita que quede claro. El Centro de Arbitraje de la Católica va a contar con un código de ética y nosotros pensamos que el código de ética que ha aprobado OCE y el actual Consejo de Ética que se conformaría debiera ser aplicable ad hoc, nada más. Muy bien, César. Nada, solamente como resumen muy apretado de las excelentes exposiciones de nuestros panelistas, el Código de Ética es sumamente casuístico, incluye infracciones que en realidad no están calificadas o no son de naturaleza ética, sino más bien de naturaleza administrativa, y que el Consejo de Ética que se designe va a tener que aprobar su propio Código de Ética, porque tendrá que ser imparcial e independiente, dado que está conformado por el Estado y resulta que en estos arbitrajes el Estado es una de las partes. Muchísimas gracias por su presencia. Felicitaciones, María. No, gracias a usted. Muy bien, a todos.